Todo lo que debes saber de los perros Pitbull Terrier americanos. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicar de una raza con una imponente presencia y también con una no muy buena fama de ser una de las razas más agresivas. ¿Ya adivinaste cuál es? Sí, se trata del Pitbull Terrier. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El Pitbull Terrier es una raza de perro originaria de Estados Unidos, que surgió a partir de la raza de los Bull Terriers, importados desde el Reino Unido en el siglo XIX. Su esperanza de vida es de los 12 a los 17 años. Se utilizaban como perros de pelea hasta que estos eventos fueron prohibidos en 1976. Actualmente son criados como mascotas y atletas en deportes legales, aunque sigue siendo la raza predilecta en las peleas de perros, pero ahora realizadas de forma clandestina. Los Pitbull Terrier pueden mostrar agresión hacia otros perros y animales si no se les da educación adecuada, como cualquier otra raza. Este hecho, junto con su fuerza y su determinación, debe tomarse en cuenta cuando se piensa en tener un Pitbull Terrier. Como con cualquier otro perro, la socialización y el entrenamiento constante son elementos que se deben manejar desde muy temprana edad. No se debe confundir con otras razas físicamente similares como lo son el Staffordshire Bull Terrier, el American Staffordshire Terrier, el Bull Terrier, el American Bully, el American Bulldog e incluso razas como el Dogo argentino. Todos comparten una ascendencia ancestral similar, pero se fueron criando posteriormente, acentuando diversos criterios de crianza en cada una de las razas. Historia. La versión oficial del origen del APBT, American Pitbull Terrier en el estándar de la raza elaborado por el United Kennel Club, dice que el American Pitbull Terrier es un descendiente del Bull Terrier, un antiguo tipo de perro que era una mezcla del antiguo Bulldog y Terrier, muy utilizado en peleas de perros y que es el antepasado de todos los perros Terriers de tipo Bull. Estos perros han venido a los Estados Unidos en el siglo XIX por los inmigrantes británicos e irlandeses y se perfeccionó hasta que en 1898 un grupo de criadores se reunió y fundó el United Kennel Club para reconocer a la nueva raza, llamada American Pitbull Terrier, Bull Terrier americano de foso. Hay amplia evidencia de que esta versión es una verdad histórica. Pero la historia de la raza es un tema recurrente en las discusiones entre los creadores dedicados a esta. Aunque el origen exacto del American Pitbull no se conoce, podemos situar con certeza sus raíces, por lo menos 150 años atrás o más, en Inglaterra. Durante el siglo XVIII y XIX, el deporte de bull baiting o peleas contra toros estaba en su máximo apogeo y los perros fueron criados para sobresalir en esta faena. El mismo tipo de perro también fue utilizado por los cazadores para capturar presas y por los carniceros y los granjeros para dominar y controlar ganados ingobernables. Nombre. La confusión de nombres comenzó cuando, a principios de los años 30, el American Kennel Club decidió separar a la raza como American Staffordshire Terrier, con el fin de diferenciarla del American Pitbull Terrier, que era la raza que se utilizaba como perro de pelea. El American Pitbull Terrier no ha sido reconocido por el American Kennel Club, mientras que el American Staffordshire Terrier, que es ligeramente más pesado y robusto, sí ha sido reconocido. Reconocimiento. El Pitbull Terrier americano es una raza canina pura y reconocida internacionalmente por varias organizaciones, a ejemplo del Alliance Canine Worldwide, International Canine Kennel Club y World Kennel Union. Y es reconocido nacionalmente en su tierra natal por el UKC, United Kennel Club, el American Dog Breeders Association, el National Kennel Club, el American Preservation Dog Registry y el All American Dog Registry International. No es reconocido por la FCI y algunas otras organizaciones similares, ya que los creadores de esta raza la ven como una raza funcional y en su mayoría creen que el reconocimiento por organizaciones que fomenten solo la estética podría perjudicar su funcionalidad. Por lo tanto,
No hay esfuerzos para que el Pitbull sea reconocido por organizaciones que solo aprecian la belleza. El American Pitbull Terrier es un perro de tamaño medio. Los machos suelen pesar de 16 a 27 kilogramos y las hembras de 13 a 25. Son de constitución atlética y su cría se centra principalmente en el carácter y rendimiento del perro funcional. La mala fama de esta raza se debe principalmente a que en Estados Unidos se utilizaban como perros de pelea, aunque actualmente es un delito. Estos animales siguen sufriendo violencia y el maltrato de algunos criadores que los entrenan para pelear. En la actualidad, en más de 200 condados de los Estados Unidos es una raza prohibida. Su tenencia es un delito. Se aconseja socializar con otros perros desde cachorros para que cuando lleguen a la edad adulta, la agresividad hacia otros animales sea menor. Temperamento. El UKC da esta descripción del carácter del American Pitbull Terrier. Las características esenciales del American Pitbull Terrier son fuerza, confianza y alegría de vivir. Esta raza desborda entusiasmo, son excelentes compañeros de familia. Debido a que la mayoría de American Pitbull presentan algún nivel de agresión hacia otros perros y por su poderoso físico, requieren de un dueño que los socialice y entrene en obediencia. La agilidad natural de la raza hace que sea un escalador canino muy capaz, por lo que una buena barda será necesaria. El comportamiento agresivo hacia los seres humanos no es característico de la raza y es muy indeseable. Esta raza se maneja muy bien en los eventos o deportes de rendimiento, debido al buen nivel de inteligencia y su voluntad para trabajar. Descripción. Su cabeza es de longitud mediana, de forma rectangular, cráneo plano y ancho, con mejillas prominentes y sin arrugas. Su hocico es cuadrado, amplio y profundo. Sus mandíbulas son prominentes y robustas. Las orejas pueden estar cortadas o no. Los ojos son redondos y oscuros, separados entre sí y situados en una posición muy baja. Su lomo es corto y fuerte, un poco arqueado en la zona lumbar, que debe estar levemente subida. La cola es de inserción baja que se estrecha hacia la punta. Las patas son grandes, de huesos redondeados, con cuartillas rectas y verticales. El manto es brillante con pelo corto y áspero, de una amplia variedad de colores. El peso va en las hembras de los 13 a los 23 kilogramos y en los machos de los 16 a los 27 kilogramos. Legislación. En muchos países hay legislación especial para razas de perro potencialmente peligrosas. Por ejemplo, algunos gobiernos como el de Australia han prohibido la importación de razas específicas, incluyendo la de Pitbull, y requieren la castración de todos los perros existentes de esas razas en un intento para eliminar lentamente la población. En Malta es ilegal tener un Pitbull Terrier, y si esos perros son introducidos en Malta, la persona responsable es juzgada y los perros atrapados y sacrificados. En España, Colombia y Chile deben usar bozal y correa al pasear. Si no cumple con estos requerimientos, el dueño es multado. En Bogotá, Colombia, están en la lista de perros peligrosos, junto con otras razas como el Tosa Inu y el Fila Brasilero. Este decreto obliga a registrarlos en una alcaldía local, comprar un seguro y únicamente pasearlos con bozal y atados. En España está considerada como una de las razas de perro potencialmente peligrosa por Real Decreto, por lo que para su posesión se debe obtener la licencia para tenencia de perros potencialmente peligrosos y registrarlo en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos correspondiente. Una de las cosas que se exige para obtener esta licencia es poseer un seguro de responsabilidad civil a terceros. En México se han dado muchas muertes y mutilaciones debido a esta raza, que ha crecido en popularidad a causa de su empleo en peleas ilegales de perros. Eso sería todo por hoy. Coméntanos qué te pareció nuestro tema de hoy y qué otros temas te gustaría que platicáramos. También coméntanos debajo de este video si has tenido alguna mala experiencia con los Pitbull. Por último, si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video.